Sean todos ustedes bienvenidos a la primera clase virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es el discurso argumentativo. A partir de ese video introductorio vamos a ir respondiendo a qué es la argumentación. Básicamente la argumentación podemos definir con un discurso que consiste en dar razones para defender nuestra posición, nuestra postura frente a otras opiniones contrarias. ¿Y cuál es la finalidad de esas razones de defender la posición? La finalidad es convencer al oponente que está contrario a nuestras ideas y a la vez persuadir sobre un tema controversial. ¿Qué características tiene la argumentación? Primera característica, el objeto. Todo tiene que girar en torno a un tema controversial. Y este tema controversial tiene que tener dos puntos de vista, dos enfoques distintos, cada persona con posiciones muy diferentes. Tiene que tener un emisor. Ustedes recordarán, hace algún tiempo atrás, en algún determinado momento de su formación educativa, han podido observar el círculo de la comunicación. Ahí está el emisor, ahí está el receptor, ahí está el código, el canal, el contexto, el ruido, ¿verdad? En este caso vamos a necesitar de un emisor. El emisor va a ser aquella persona que va a lanzar la primera idea, su punto de vista, su enfoque sobre ese tema controversial. Va a aparecer al otro lado el receptor, el que va a agarrar ese tema controversial y va a decir: yo no estoy de acuerdo con tu posición y por lo tanto voy a plantear mis argumentos. Y ese manejo de ida y vuelta, que es bidireccional el mensaje, va a generar un carácter dialógico de confrontación entre el que propone el tema controversial y el receptor que va a oponerse a esa idea. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad? Ya lo decíamos en el video o anteriormente entre los elementos. La finalidad es persuadir, convencer o finalmente que la persona se adhiera a nuestra posición. Entonces es importante conocer cuáles son las características de la argumentación. La argumentación está en distintos puntos de nuestra sociedad, de nuestro diario vivir. Por ejemplo, en muchos de los casos, su padre, su madre, en algún momento les dijo: hoy día tengo una entrevista de trabajo. Y al momento de hacer la entrevista de trabajo, el gerente o el director o la directora le empieza a plantear una serie de preguntas y la persona que está buscando el trabajo empieza a argumentar, empieza a dar razones, empieza a dar respaldos con la finalidad de persuadir o convencer a la persona que posiblemente le contrate. Si en todo caso logra convencer y persuadir, le va a dar el puesto laboral. De argumentación jurídica, que tiene bases legales de códigos, leyes, normativas, de instancias constitucionalistas, o sea, una serie de elementos. Y la finalidad es argumentar frente a el juez o una jueza. Muchos de nosotros estamos caminando por la calle y finalmente se empieza a plantear un tema controversial y empezamos a debatir, cada quien con sus argumentos de forma espontánea, y se saca un resultado. En muchos casos no. Encontramos la argumentación en la publicidad, en los afiches, en los medios de comunicación, que todo el tiempo nos están bombardeando, tanto los medios de comunicación orales o los periodísticos o los escritos o en las redes sociales, una serie de situaciones
¿Y cuál es la finalidad de ese afiche publicitario, de esa publicidad? Es convencer que las personas que observamos esa publicidad es adquirir ese producto. En definitiva, el tema de la argumentación está en distintos espacios de la sociedad. ¿Cuáles son las características generales? ¿Qué es argumentar? Es defender una opinión, una posición, dar razones lógicos que tengan sustento, que tengan respaldos. ¿Por qué argumentamos? Argumentamos cuando nuestra posición es atacada, o argumentamos cuando estamos en contra de alguna idea que no nos gusta. Ya en el video nos decía, no basta decir no me gusta la película. Tienen que tener razones, argumentos. ¿Y cuando argumentamos? Cuando existen diferentes puntos de vista. Y finalmente, ¿qué es el argumento? Es un razonamiento lógico para justificar y defender alguna idea. No se olviden que cada texto, ya sea un texto narrativo, un texto dramático, un texto lírico, son distintos. Y vamos a decir que el cuento tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace. Son 3 partes en las cuales se divide el cuento. O por otro lado podemos decir la fábula. ¿Cuáles son las partes de la fábula? Por un lado está el cuerpo y finalmente la moraleja. En este caso, el discurso argumentativo tiene 4 partes. Va a tener una introducción que nos va a presentar y va a contextualizar cuál es el tema que queremos defender. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el tema de las elecciones, la postergación de las elecciones generales para elegir a un presidente o una presidenta en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Entonces vamos a empezar a hacer una contextualización de lo que vamos a hablar en el texto argumentativo. ¿Cuál es la tesis? La tesis es la postura que tengo frente al tema. Y hay 2 posturas. Estoy de acuerdo con la postergación de las elecciones generales. O la otra postura podría ser, no estoy de acuerdo con la postergación de las elecciones. 2 posturas diferentes. Básicamente se lo puedes redactar en 2 líneas o en una línea, ya sea que estás en contra o ya sea que estás de acuerdo. Los argumentos. Vamos a tener que sustentar la tesis. Si yo estoy de acuerdo en que se postergue las elecciones generales hasta una próxima fecha, ese es mi argumento. Pero ¿cómo respaldo? ¿Qué razones doy? Y ahí entran los respaldos, las razones. Y pongo un respaldo, un dato estadístico o alguna investigación o algo que sustente y puedo indicar, uno de los respaldos es las elecciones tienen que postergarse debido a la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Entonces, es una especie de tejer. Lanzo mi argumento y tengo que respaldar con algo sólido. Nuevamente lanzo otro argumento y tengo que respaldar con otra idea, ya sea un dato estadístico, ya sea una investigación de algún autor o autora, que respalde lo que yo estoy hablando. Y por lo general en un discurso argumentativo escrito se tienen que presentar 5 argumentos y 5 respaldos. De forma intercalada. Mi argumento, mi respaldo, mi argumento y mi respaldo. Finalmente saco las conclusiones. Por lo general máximo 5 conclusiones en forma de punteo y mínimo 3 conclusiones en forma también de punteo. Sintetizo lo más importante
Y esto sirve para reforzar los argumentos que he utilizado y reafirmar la tesis, mi postura. Les voy a plantear un ejemplo de un texto argumentativo. El tema, los tallarines. La tesis es la posición que yo tengo sobre el tema. Entonces mi posición es: los tallarines hacen engordar. Como les dije, en una línea o 2 líneas máximo. Y a partir de eso lanzo mi argumento. Y digo, porque están hechas a base de carbohidratos. Ese es mi argumento. Todo argumento tiene que tener respaldos. ¿Y cuál es el respaldo? Investigo de una fuente primaria, algo que ya se ha investigado, y menciono: según el nutricionista Camilo del Pozo, en la entrevista otorgada a la revista Vida y Salud, en su edición número 245, el consumo de carbohidratos aporta ampliamente al alza de masa muscular y por ende al peso. Entonces, si observamos la estructura, he lanzado mi argumento, lanzo mi respaldo, planteo otro argumento, lo que yo pienso, y ese argumento tengo que buscar otro respaldo para que me ayude a sustentar ese argumento que he ido planteando. Y finalmente, después de los argumentos respaldos, planteamos las conclusiones. Los tipos de argumentación. Existen 2 tipos de argumentación que son tal vez los más importantes. La argumentación secuencial básicamente consiste en la acumulación de argumentos a favor de una tesis. Como les dije en un principio, muchas veces encontramos una persona que está de acuerdo con nuestra postura y empezamos a acumular argumentos, acumular respaldos a favor de nuestra tesis, y tenemos mayor conocimiento para ir a debatir en otros espacios. Y por el otro lado encontramos la argumentación dialéctica, que consiste en oponerse a la tesis y plantear una contratesis, plantear contraargumentos. Es importante que nuestro texto argumentativo escrito tiene que estar dividido en párrafos, como siempre les digo en las clases. Tiene que notarse la separación de párrafos, y cada párrafo tiene que tener una idea principal. Tiene que tener ideas claras, directas, sin divagar, directo al punto. Se tienen que usar recursos expresivos. ¿Qué recursos verbales tenemos que usar al momento de construir nuestro texto argumentativo? Podemos usar los verbos de opinión: considero, creo, pienso, ¿verdad? O disentir. O los adverbios que indiquen opinión: desgraciadamente, adecuadamente. O los adjetivos que expresen valoración: interesante, agradable. O en muchos casos los tecnicismos. Los recursos verbales que tenemos que usar, podemos usar los verbos de opinión: considerar, creer, pensar, disentir. Los adverbios que indiquen opinión: desgraciadamente. O los adjetivos que expresen valoración: interesante, agradable. Los tecnicismos no son relevantes en este momento que usemos, puesto que eso va a depender del contexto o el discurso argumentativo, a qué tipo de población, a qué tipo de personas va a ir dirigida. Los conectores de causa: porque, pues, dado que, en vista que, cómo, ya que. Y finalmente los conectores de consecuencia que vamos a utilizar: por lo tanto, por consiguiente, luego. Muchas gracias por su atención. A partir de lo avanzado vamos a realizar algunas actividades acerca del texto argumentativo.